Hoy jueves 3 de septiembre, memoria obligatoria San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Meditamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, jueves 3 de septiembre, nos podemos fijar en la última frase del Evangelio, que es posiblemente la más importante: y dejándolo todo, lo siguieron. Esta frase marca el final de un proceso, y el final suele ser lo más importante. Por el medio habrá habido pasos adelante y pasos atrás, dudas, vacilaciones, momentos de luz y claridad, pero lo importante siempre es llegar como a esa meta. Pedro escuchó a Jesús, luego le siguió, también dudó y luego lo volvió a seguir. Por el camino llegó a negar haber conocido incluso a Jesús. Y es que Pedro era una persona normal, una persona como cualquiera de nosotros, con sus debilidades y sus fortalezas. Lo importante es que se mantuvo en el empeño, siguió tras Jesús y llegó a su meta. Si Él pudo, nosotros también podemos llegar a la meta a la cual nos llama constantemente el Señor. No importa lo que haya habido por el camino, no importa los errores cometidos, lo importante es seguir y llegar. Y no lo dudemos, la gracia de Dios está con nosotros, así como lo ha estado siempre también con Pedro. El Evangelio de hoy tiene una enorme riqueza en cuanto a lo que Jesús va transmitiendo sobre quién es Él y sobre quiénes son los que le siguen. Aparece un personaje del que siempre aprendemos mucho, y es Pedro, y viene también para recordar a San Gregorio Magno, que hoy celebramos de alguna manera también, y es que la gente se acerca a Jesús para oír la palabra de Dios, y Él se sienta en la barca de Simón para enseñarles. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Sus palabras traen salvación e implica a otros en su misión. Esos otros son pescadores que experimentan la fatiga del trabajo y el fracaso. Soy un pecador, dirá Pedro, abrumado tal vez por lo que iba descubriendo a través de Jesús, y que de alguna manera él, al descubrir ese camino que era seguir a Jesús, se encontraba con que también habían pruebas difíciles, pero que ello era necesario porque implicaba de alguna manera que esto fuera necesario en el camino de seguir al Señor para poder seguirle. Pero ello también iba a enseñarle a Pedro que superando estas pruebas también se iba a superar a sí mismo.
Ya lo decía también el santo que se celebra hoy, que es Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia, al hablar de sí como siervo de los siervos de Dios. Hay en todo ello un referente que aporta mucho a la luz, incluso cuando la misión nos abruma o parece algo imposible. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos podido recoger nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y quiero que en este momento pensemos en algo muy importante, y es que Pedro le dice que hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pedro se pudo dar por vencido. Pedro pudo decir que ya no iba a pescar más. Pero ojo, él sostiene todavía su fortaleza en algo importante, y es, pero por tu palabra echaré las redes. ¿Cuántas veces nosotros, por temores, tal vez por temor a ser juzgados, señalados, nos da miedo echar las redes del Evangelio en el mundo? Y nunca sabemos que después de pronto, después de haber echado las redes, es cuando viene la cosecha, cuando viene la conversión de aquellos que deciden ser esos peces del Señor, ese fruto del Señor. Qué bueno es sentir que somos la pesca divina del Padre Celestial. La abundancia en aquel día, cuando Pedro echó las redes, fue tal que aún incluso los desconcertó más, porque la autoridad de Pedro no está en su propio poder o eficacia. La misión que se les encomienda a los discípulos no depende de su destreza o capacidad. La misión y el seguimiento implican dejarse llevar por la palabra de Jesús y poner todo lo que eres a su servicio. No temas, desde ahora serás pescador de hombre, dice el Señor. Hay todo un proceso en el seguimiento hasta llegar a ese momento en que verdaderamente dejas todo. Y no es un momento único. Es una exigencia siempre renovada de desprendimiento y libertad, de descubrirse de la nada y admitir que somos pecadores, y de también, a través de reconocernos como pecadores, poner toda nuestra confianza en el Señor. Ese proceso supone también caminar en la fe, descubrir que ese Maestro que nos fascina con su palabra es el Señor que nos llama y nos envía. Descubrir que ese Señor que nos llama a predicar su evangelio y su palabra es el Señor que nos salva y que nos renueva. Ya no hay tiempo de dudar. Cada día se acerca más la fecha de nuestra hora. Cada día se acerca más la fecha de la venida del Señor. Y el Señor tal vez te puede preguntar: ¿cuántas veces echaste las redes en mi nombre? Así como cuando echabas las redes para incluso ser piedra de tropiezos para otros. Porque esa es la realidad. El demonio y el maligno también lanzan sus redes al mundo. Y bien sabemos cuántos son los que han estado en las redes del maligno y cómo es de difícil salir de esas redes. Pero el Señor en el día de hoy nos muestra que Él también lanza su red para decirnos que también somos sus criaturas, que Él no nos abandona y que a diario, constantemente, nos está llamando a continuar en el camino de fe sin vacilar, a continuar en ese camino de fe en el cual nosotros podemos seguir enmarcando una historia como verdaderos católicos cristianos. Mis queridos hermanos, ya es suficiente de que simplemente digamos: es que yo soy católico cristiano, pero que no estamos dando crédito a ese título. Porque sí, es como el bachiller que se gradúa, sí, se gradúa con su cartón de bachiller, pero fue mal estudiante y fue que se graduó porque sus compañeros le ayudaron siempre para que no se quedara atrás, y el muchacho se graduó pero no aprendió nada. Es lo mismo, yo puedo decir que soy católico, ir a misa, rezar, hacer las cosas que le agradan al Señor en este sentido, pero por pensar que eso le está agradando al Señor, tal vez le está desagradando más de lo que piensas. Porque es que el Señor busca es que tu corazón se entregue totalmente a Él, que tu corazón sea dócil a su voz. ¿Cuántas personas pueden ir a una Eucaristía y escuchar, claro, al sacerdote, pero el mensaje divino no está entrando en su corazón? Yo te invito a que cada vez que escuches la palabra del Señor, abras tu corazón para que esa palabra no se quede solamente como dice el refrán, palabras que el viento se llevó, sino que sea una palabra que se lleve a la acción. Porque no solamente la interioridad te salvará, sino también que tú hagas los actos que le agradan al Señor. Por eso nosotros, tanto en la fe como en las obras, debemos buscar y seguir constantemente al Señor. Ese llamado del Señor que Él nos hace es un llamado a seguirle eternamente, sin vacilar.
Bien dice la palabra en Apocalipsis que el Señor vomita a los hipócritas. Seguir al Señor es una decisión de vida, es renunciar a todo, es renunciar al hombre viejo. Es renunciar a la propuesta del mundo. Es renunciar a aquello que me ata y que no me deja seguirle. Es renunciar a aquellas flaquezas que me están permitiendo ir a vacíos que solamente me dan temores para seguir al Señor. Es renunciar a esos apegos, a esas ataduras que no he soltado y que por lo cual no he podido seguir al Señor fielmente como lo debo hacer. Yo pienso que ya basta de buscar al Señor por intereses mezquinos. Ya basta de buscar al Señor por cosas que realmente no son para la vida eterna y de provecho alguno. Y es por eso que muchas veces incluso tú puedes entrar en una pelea con Dios. Porque tú dices, Señor, pero es que yo hago las cosas bien y tú no me das lo que yo te pido. Pero es que no te das cuenta que tal vez el Señor no te da todo lo que tú pides, porque tal vez lo que tú estás pidiendo te va a lastimar y el Señor te está evitando un dolor más grande del que puedes estar padeciendo en este momento. Basta de dejar que nuestro corazón se llene de oscuridad y dejemos que el Señor nos toque con su luz celestial, que el Señor nos toque con su palabra, que el Señor nos mire con su mirada, que el Señor nos hable incluso en el silencio. A veces, sí, es bueno anunciar el Evangelio del Señor, llevarlo de puerta en puerta, así como se los dijo sus apóstoles, que fueran a predicar el Evangelio. Pero también el Señor nos invita a que también lo escuchemos en el silencio, a que te pongas de rodilla frente al sagrario, frente a la oración, y escuches también cómo el Señor te habla. Muchas veces hay personas que realmente escuchando la voz del Señor, estando frente al Santísimo, incluso derraman esas lágrimas de sentimiento y de dolor, porque de alguna manera el Señor en ese silencio empezó a hablar y mostrar esas fatigas que estaban lastimando su vida, pero de alguna manera, tal vez a través de ese dolor, también el Señor empezó a sanar tu realidad como cristiano. Dile al Señor que te sane y que te renueve, para que tú seas también pescador de hombres, para que tú también seas ese discípulo, esa discípula amada del Señor, porque el Señor quiere también discípulas, así como lo fue María, que dio ese sí obediente, ese sí rotundo para decir, sí Señor, yo te sigo, sí Señor, yo te entrego mi vida. Y esa es la misma vida que todo sacerdote, que todo seminarista, que todo vocacionado está llamado a dar un sí, sin esperar intereses mezquinos, sino que simplemente se abandona en las manos del Señor, creyendo en esa fe de que el Señor cambiará su vida para algo mejor de lo que están viviendo en ese momento. Dejemos que el Señor nos llame, dejemos que el Señor toque nuestro corazón, para que así nosotros podamos seguir los caminos que nos llevarán siempre a conocerle, a ver su mirada y a seguir en el camino que nos llevará a la vida eterna. Sea alabado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.